Grabando entonces. Eh, bueno, siendo así, muy buenos días a todos. Este 6 de enero del año 2024, aprovechando para desearles un muy feliz y venturoso año nuevo. Antes de presentar al doctor Javier, quien es bien conocido por todos, quisiéramos dar especiales felicitaciones al doctor Alfredo Rodríguez Portelles y al doctor Reinaldo Carvajal, integrantes del grupo USPED, por la publicación del artículo sobre variaciones del flujo aórtico con respecto a respuesta de flujo en pacientes sépticos pediátricos bajo ventilación mecánica, que ha sido recientemente publicado. Entonces, vuelvo y les repito, aprovechando la oportunidad, muchísimas felicitaciones a ellos y al grupo de OSPED Latinoamérica como tal. A continuación, bueno, vamos a hablar con el doctor Javier Ponce, pediatra, especialista en medicina crítica pediátrica también, bien conocido por todos, miembro fundador y de la directiva de USPED Latinoamérica, sobre un tema de gran importancia y actualidad como lo es el monitoreo de la sobrecarga hídrica. Doctor Javier, suya la pantalla. Muchas gracias, Joaquín. Eh, y vaya entonces la felicitación a esta publicación que hace un ratito nos la compartieron en el grupo, ya vamos a pasar en el grupo de UPED y vamos a leerla, todavía no he tenido tiempo de leerla. Felicitación mucha a estos dos grandes del grupo, como son Reinaldo y Alfredo. Esta charla que les voy a compartir ahora la hemos dado, la hemos compartido en Chile, en el Congreso de Viña, así que vamos a repasarlo para que no vaya a estar allí en, en Viña del Mar, solo que hemos hablado en, en la mesa de ecografía crítica. Como ya saben, no tengo ningún conflicto de interés, quizás un poco influenciado por la pasión que nos mueve respecto a la ecografía crítica. Me gusta mucho esta imagen porque uno cree que está todo muy claro, muy prolijo en las explicaciones y en las menciones, y a veces termina enredado con algunos conceptos dificultosos y sin ser tan claro como uno cree. Entonces, esta historia empieza ya en el 2009 aproximadamente, hace casi 15 años. eh, Pasaba un poco esta extranjera, la máquina que teníamos en la clase, yo empecé a hacer focus, un Toshiba, un, muy viejito, pero que tenía todas las ondas, así que era fantástico, me permitía hacer todo. No tenía, o yo no le encontraba en ese momento los software para poder hacer mediciones, así que hacíamos las mediciones con la calculadora, ¿no? Tomábamos diámetro diastólico, diámetro sistólico y en base a eso hacíamos las mediciones con la calculadora. O sea, era todo muy artesanal. Volvían los Sheldon, Leonard y volvían del polo, donde habían ido a una misión científica. En esa temporada estaban haciendo mi hijo, que ahora es un muchacho. Y, y publicábamos o poníamos un caso acerca de un neumoperitoneo. Saben que nosotros tuvimos nuestra primer relación, o mi primera relación afectiva con la ecografía, con este caso, ¿no? Este era un muchachito muy estresadísimo, muy difícil de verlo, y, y hace un deterioro súbito, con el abdomen intenso. eh, y yo en ese momento, sin saber lo,
no estaba todavía escrito cómo se ve un neumoperitoneo, pero sí sabía cómo se veía líquido en la panza. Entonces le puse el ecógrafo en la panza y vi que no tenía líquido, que no era líquido lo que tenía en la panza, que tenía taquicardia. Y le pusimos un AUCA 14 en la fosa ilíaca derecha, lo que fue. Le pusimos una AUCA 14 y lo descomprimimos. Eh, no saben lo dificultoso que fue el, las complicaciones interprofesionales que tuvimos. Porque yo les explicaba a los cirujanos que no veía el líquido y que por eso le puse la boca de la posibilidad izquierda. Mira, estoy leyendo el caso que hemos presentado. Eh, y pero no, que la ecografía no sirve, que bla, bla, bla. Bueno, ahí empezó ese gran amor y esa gran relación bidireccional y efectiva, afectiva con la ecografía. Del 2009, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que les quiero contar hoy? Contarles qué es la tolerancia y qué es la respuesta a fluidos, qué es la sobrecarga y qué rol tiene la ecografía en todo esto. Entonces, tolerancia. Vamos a empezar a hablar un poquito de estos conceptos. Y hay una publicación que subió Gustavo en el grupo de ustedes que está muy bonita, que no la quise agregar para poder leerla en más detalle y quizás compartirla en una próxima charla, que es comparar los modelos con el monitoreo ecográfico de los modelos de sobrecarga y estado hídrico. Pero tenemos entonces lo que es la respuesta a fluidos, ¿no? ¿Qué es la respuesta a fluidos? Porque cuando nuestro paciente le administramos un volumen de líquido entre 20 o 10 centímetros por kilo, eso aumenta un 10 o un 15% el volumen latido o el gasto cardíaco. Entonces, eso significa que ese paciente responde a los fluidos, que él tiene capacidad de aumentar su volumen sistólico cuando yo le pongo agua. Pero eso no significa, primero, que lo necesite y segundo, que le sea beneficioso. Entonces, tenemos que tener en cuenta el concepto de tolerancia a fluidos. La tolerancia a fluidos es la capacidad de recibir esos líquidos sin que les resulten perjudiciales. ¿Estamos? Más o menos eso sería el tema. Otra cosa, yo tengo un paciente respondedor a fluidos que está hemodinámicamente estable, no es indicación de pasarle agua, porque a veces estamos haciendo un BPI óptico en el contexto para enseñarle a un residente que tiene más de 12 de diferencia, pero no vamos a expandir a ese paciente que tiene una frecuencia cardíaca o una perfusión. Entonces, fíjense que este concepto de eh, tolerancia a fluidos es interesantísimo para que lo tengamos en cuenta, porque nosotros creemos que cuando responda la respuesta y la tolerancia están en dos estadios distintos, que mientras responda, que mientras responda, que mientras responda va a ser tolerante, entonces va a dejar de responder cuando sea tolerante y por lo general es mucho más complejo el escenario, ¿sí? Es muchísimo más complejo y no siempre es de la manera que nos gustaría que fuera. Tengamos en cuenta que estos pacientes probablemente no sean tolerantes a fluidos. Un paciente con patología pulmonar, paciente con hipertensión abdominal, con sobrecarga hídrica, por ejemplo, con el peritoneo, una insuficiencia diastólica, ¿sí? O un plexus alterado.
Entonces nosotros nos tenemos que preguntar si nuestro paciente va a tolerar los fluidos antes de si los necesita o va a responder. Es interesante alterar este orden de razonamiento porque hasta hace poco nos guiábamos en la tolerancia después de la respuesta. Entonces nosotros veíamos si nuestro paciente tenía créditos, le aumentaba el hígado y dejábamos de expandirlo. O sea, que veíamos la tolerancia después de la respuesta. Ahora tratamos de verlo al revés, ver la respuesta después de la tolerancia. Si un paciente que tenga líneas virales, disfunción eréctil del ventrículo izquierdo, aumento de la pía, un beso con congestión, probablemente no tolere los fluidos. En cambio, un paciente que tenga contractilidad alterada del ventrículo izquierdo, un shock conductivo, tampoco va a responder a los fluidos antes de hacer una prueba. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que empezar a pensarlos a los pacientes desde otro lugar. Pues no tiene ninguno de estos elementos que vemos aquí, no tiene ninguno de estos elementos que vemos y vamos a preguntarnos, sabemos que va a tolerar y vamos a preguntarnos si va a responder. Si están haciendo respiración espontánea, elegimos el colapso de la vena cava inferior. Y si está en asistencia ventilatoria mecánica, lo que tenemos que ver es si tiene una PIB menor de 10, un vida de 7 a 8, sin respiraciones espontáneas, sin arritmias, si cumple con todos estos parámetros, lo que vamos a hacer es usar la variación respiratoria del flujo aórtico. Si no cumple con estas variables, usaremos el test de elevación de piernas. Si no podemos usar el test de elevación de piernas, porque eh, eh, porque es un bebé muy pequeño, tiene lesión en la panza o cualquier otra contraindicación, usamos el reto a fluidos. Ahora, ¿qué es la sobrecarga hídrica? Este artículo ha sido teórico, ¿no? Que muestra todos los efectos deleterios de la sobrecarga hídrica, que una administración excesiva de líquidos ya demostró ser deleteria para los pacientes, generando un aumento del estrés hospitalario y de la mortalidad de los pacientes críticos. Ya lo sabemos y tenemos que estar atentos a ello. Se acepta comúnmente que la sobrecarga de líquidos es un estado de acumulación corporal global después de la reanimación con líquidos. No hay consenso acerca del método no para medir, pero existe sobre el índice de sobrecarga, que tomamos el total de líquidos ingresados menos los egresados, dividido el peso corporal por 7. Entonces, más de un 10% habla de un, una sobrecarga hídrica, empezar a hablar un punto de corte para la sobrecarga. Y nosotros vemos que las formas tradicionales de evaluación de la sobrecarga hídrica a veces pueden generar unos errores. El edema periférico, que puede ser también causado por el portinero, la insuficiencia venosa, por el decúbito. El balance tiene un margen de error, no tiene en cuenta la perfusión terminal, y el método tradicional, a través del catéter venoso central de la PVC, también tiene sus errores y no todos nuestros pacientes críticos tienen catéteres venosos centrales, por lo menos con los catéteres bien posicionados. Entonces empezamos a pensar en otros métodos a través de la ecografía para evaluar la sobrecarga hídrica. Y tenemos la yugular interna, tenemos la vena cava inferior y la suprahepática, tenemos la aorta, tenemos la arteria, perdón, la vena renal, tenemos los pulmones y tenemos el diámetro de vaina del nervio óptico y la arteria cerebral media. Fíjense cómo todos los elementos nos pueden
orientar acerca de cómo está la perfusión y la sobrecarga interna. Un paciente que tenga un pulmón A, un pulmón normal, que es el que estamos aquí, un pulmón A lo vamos a asociar por lo general a una volemia normal, una volemia baja, y un pulmón B por una sobrecarga. Y por ahí está la gente de UPED, que son muchos vena cava inferior lovers. Y fíjense que si uno toma el Lexus, seguimos pensando justamente con Edgar, desde México veníamos pensando en alguna forma de, de poder tener un flujograma de sobrecarga hídrica en pediatría, ¿no? Pero nosotros no podemos partir de los 20 que parten los adultos para el versus el mercado inferior. Tenemos que partir de los diámetros que están contemplados para la edad, ¿sí? Y si hablamos de vena cava inferior, tenemos que hablar de colapso y distensibilidad, colapso para los pacientes que están en respiración espontánea y distensibilidad para los pacientes que están en ventilación mecánica. Voy a tomar un poco de la charla de nuestros compañeros de España, que están en el canal de usted, por si les quieren pasar, pero hemos tenido el placer de escuchar a Diego y a Juan de SECID hablando de Vexus, y ellos nos recomendaban algunas cosas respecto a cómo eh, medir los pasos del Versus en pediatría en base a sus publicaciones que le dieron recontra buenos resultados. Fíjense que la vena en cabo inferior no sería tan complejo, pero sí deberíamos tener en cuenta esto que decíamos antes, de cotejarlo con los valores para la edad y no tomar un valor absoluto, siempre tomar el diámetro máximo. La suprahepática, fíjense que es fácil de encontrarla, no es una vena difícil, y tiene un pico sistólico y un pico diastólico, que es esto que vemos aquí, la vena suprahepática, y va variando de acuerdo a la congestión hasta invertirse la sístole y la diástole. Entonces, fíjense cómo ya podemos hablar de un punto de congestión poniendo el Doppler en la vena suprahepática. Si ponemos el Doppler en la vena porta, si vemos Doppler en la vena porta, fíjense que suele ser un flujo lineal que encontramos en la porta cuando se toma pulsátil y se habla de un índice de pulsatilidad de la vena porta, que no lo he puesto ahí, pero después lo voy a compartir. Hablamos de que si es pulsátil, la vena porta es congestión. Y después las venas renales nos van cambiando el patrón de perfusión de la vena renal hasta hacerse estas vías diastólicas que hablan de una severa congestión. Las venas renales tienen que ser lineales. Fíjense, entonces, tomando el artículo original de Lexus, partimos de una vena cava inferior de 20, cualquiera de los grados de congestión tiene que tener más de 20 vena cava inferior, y combinando con venas levemente normales que son la 4, la 5 y la 6. ¿Sí? Si tenés congestión moderada, le sumas al menos una de las ondas de congestión severa. Congestión severa, dos o más ondas de las 8, 9, 7, 8 o 9. Este es el escorrexo que se está usando en adultos. Tenemos que seguir pensando
y razonando acerca de qué vamos a hacer nosotros en pediatría. Entonces, ¿qué conclusiones podemos llegar con esta conversación? Tener claro que es respuesta a fluidos no de tolerancia. El paciente que tolere, que responda, no quiere decir que vaya a tolerar. Y que tolere y que responda no quiere decir que lo necesite. También es importante tener en cuenta eso. Eh, por eso, porque siempre tiene que estar basado en la sospecha clínica y en la necesidad del paciente y el contexto de evaluación, ¿no? Porque yo supongamos que vengo y que no reviso paciente, paso a hacer la ecografía nomás. Y encuentro, como les decía, un BTI alto, una diferencia de la velocidad vertical. Y no le voy a decir, che, expándalo porque tiene 20 de diferencia de velocidad vertical. No, che, veamos, revisémoslo, cómo está el balance, cómo está el integral con el resto de la clínica, ¿no? Eh, tenemos que insistir en la necesidad de los métodos de información con lo nocivo que es la sobrecarga hídrica de los líquidos en exceso. Ya de la misma manera que hacemos esta evangelización de la situación, el 100% nos sirve, tenemos que hacer un camino de aprendizaje y evangelización acerca de mucha agua no sirve, hace mal. Y el Nexus creemos, estoy casi seguro que va a ser aplicable en media y tenemos que seguir viéndonos hacia ese lugar. ¿Y dónde estamos ahora? Eh, Acá estamos en el Congreso de Chile, David, Ángel y Pablo, tres ya integrantes de UPED. Eh, el taller que se dio en el Congreso, acá Luis, otro increíble docente, maestro de nuestro grupo, en el curso uno de los cursos que hemos dado en San Luis, ese bebito que estaba eh, en la primera foto ha crecido un poco y está más grande todavía ahora. Y este es los equipos que tenemos en nuestra unidad ahora. Ahora tenemos cuatro equipos, estamos trabajando y cada médico trata de incluir en la clínica al ecógrafo para tener una evaluación integral del paciente. Este fue el último desarrollo, ya se los he mostrado. Eh, estaba abandonado y tratamos de usarlo para seguir haciendo las interconsultas. Entonces ya no le podemos escapar más. Ya creo que en este grupo no hace falta decir esto. A veces eh, me peleo con algunas personas eh, diciendo la clínica y la ecografía, y ya creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo que la ecografía es parte de la clínica y no es eh, un complemento de la clínica, sino que es parte de la clínica. Entonces, agradecerles. Ahí está, un poco más grande el muchacho, lo hemos utilizado también. Y bueno, charlemos un ratito ahora. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, doctor Javier, por una excelente conferencia sobre un tema tan puntual y tan vigente como es este, cambiando precisamente paradigmas con respecto a lo que era el enfoque anterior de la sobrecarga de fluido o la fluidodependencia y sobre el enfoque actual de justificar cada centímetro cúbico de líquido administrado. Me gustaron muchas cositas de la conferencia. Rescato, bueno, lo de la imagen del equipo ultrasonido a lo del café. Creo que eso es una dupla que funciona a la perfección. Eh, Bien. bien importante y creo que es algo que se debe escribir en la puerta de todo servicio clínico, lo que es la importancia de diferenciar lo que es la respuesta y la tolerancia a los fluidos. Es algo que es básico pero que en algunas oportunidades como que se olvida.
y se cree que los fluidos es la solución mágica para todo cuadro y, y se dejan por fuera las aminas y otro tipo de fármacos que pueden ayudarnos muchísimo mejor en este tipo de cuadros sin efectos perjudiciales sobre los efectos adversos de la tolerancia, de la sobrecarga hídrica. Y esto es muy importante ya que estamos hablando muchísimo ahora de lo que es la congestión orgánica, estamos hablando mucho de lo que es la congestión hepática, estamos hablando mucho de lo que es la congestión renal, que se están hablando incluso de lo que es la valoración de los vasos venosos intrarrenales precisamente para sacar índices de congestión, se toma mucho en cuenta lo que es el daño al glicocálix, sobre todo en esta sobrecarga de fluidos. Entonces creo que esta es una conferencia muy pertinente y que nos ayuda muchísimo a englobar el papel del ultrasonido en estas entidades. Teníamos dos preguntas para usted, doctor. Una del doctor Mauricio Mira, Cantillano. antes de las preguntas, antes de las preguntas que ahí la he visto, las de Mauri, creo que es importante romper el paradigma. Nosotros aprendimos a hacer en terapia intensiva, aprendimos a expandir hasta que hubiera crépitos y se agrandara el hígado. Entonces ya venimos con ese paradigma de que hay que expandir siempre. Cambiamos el paradigma que hay que expandir cuando responda, cuando vaya a responder. Y eso no fue hace tanto tiempo, hace poco que intentamos cambiar ese paradigma. Y ahora tenemos que cambiarlo de vuelta, porque no es solo cuando va a responder, sino cuando lo va a tolerar. Y de todo lo que estamos hablando, como decías recién algo vos, Joaquín, lo más sensible es las venas intrarrenales. Nos decían nuestros amigos de España, si ustedes quieren Mm, simplificar el Vexus, vayan a ver las venas intrarrenales porque esos efectivamente. van a ser los más sensibles para sobrecarga hídrica y para congestión. Con respecto a las preguntas, Mauricio, feliz año, amigo. Han encontrado, nosotros lo usamos en la terapia diariamente, lo que es el monitoreo de sobrecarga, la ecografía pulmonar. Ahora, tenemos que escribirlo, tenemos que cuantificarlo seguro. Pero nosotros es parte de nuestra evaluación. Un paciente que tiene balance positivo y pulmón B está sobrecargado y le miramos la suprahepática, la porta y, y ya le estadificamos y le tenemos que poner furo seguramente para poder bajarle la sobrecarga hídrica. Lo tenemos como una herramienta de monitoreo, Mauricio, eh, totalmente y precoz, o sea, mucho antes de que aparezca quizás otros elementos de. Sí, sí, en la práctica sí, Mauricio. Sí, lo hacemos todos los días. Los chicos, dentro de la evaluación, está ver los pulmones y ver qué patrón respira, qué patrón tiene. Buscamos el patrón B limpio, porque vos puedes tener un patrón B sucio, que es con pleura irregular, con otras cosas, que es más parecido al distrés, que no es lo mismo que el de sobrecarga hídrica. Entonces, sí, lo usamos bastante. Y con respecto a la pregunta de Felipe, ¿habrán encontrado algún consenso en lo que respecta a pérdidas insensibles, pérdidas por quemaduras, agua endógena? Es tema de discusión en nuestra terapia lo de las pérdidas insensibles. Con los quemados tenemos todo un sistema. Sí, tenemos todo un sistema, fórmulas, estadificados, calculadoras para poder tener las pérdidas por quemaduras, totalmente. Con las pérdidas insensibles somos un poco más desprolijos. Edgar nos dice, un gran tema con muchas. Bueno, Edgar es también un sabedor, un erudito del tema. Edgar se hace el humilde, pero es un erudito del tema también, así que ahí con Edgar espero que este año podamos hacer algo al respecto, que nos vienen amenazando y nos vienen corriendo para que, para que podamos hacerlo, así que espero que con Edgar podamos hacerlo. Eh, Claro, es que tampoco uno puede explorar todo lo que se plantea. Imagínense que a mí que tengo cierta experiencia
en hacer ecografía me lleva mucho tiempo explorar todas las áreas. Y yo tengo 8 pacientes en la terapia intensiva y te lleva el tiempo. Entonces uno debería simplificar las exploraciones y qué sirve y qué no. A mí me encanta hacerle todas las mediciones hemodinámicas a los pacientes, pero me paso 10 minutos haciendo una ecografía y después tengo 30.000 cosas más que hacer, no solo hacer las ecografías. Entonces, hay gente muy capaz como David, como Pablo. Digo, no porque los demás no los sean, digo porque los conozco, nada más. Está nuestra amiga Joana también. Deberíamos decir, bueno, che, gente, estos son los 20 parámetros básicos, ¿no? De estos 20 parámetros no nos podemos escapar. Después, si querés hacerle 50, buenísimo, pero estos 20 son imprescindibles. Hay que sentarse a pensarlo eso, los invito. La veo a Celeste por ahí, Celeste es de Chile. Perdón, Joaquín, que vos sabés que yo empiezo a hablar y sonaron. No Vos me se tenés que preocupe, callarme, doctor. vos me podés mutear, vos muteame y listo, no hay problema. La veo a Celeste. Celeste es de Chile, en realidad es argentina, pero está en Chile, y es veterinaria y usa la ecografía en veterinaria de una manera brillante. Así que bienvenida Celeste para acompañarnos. Y yo tengo ganas de tener una charla sobre uso de ecografía en veterinaria. Yo sé que no le importa a nadie más que a mí, pero me parece recontra interesante porque toman muchas cosas de las que escuchan por nosotros en su área. Así que Celeste, muchas gracias por acompañarnos. No sé si alguno tiene alguna charla más, alguna charla, perdón, alguna pregunta más. No, somos dos. Yo sigo a bastantes médicos veterinarios por Instagram que hacen ultrasonido y son unos bárbaros. Son unos bárbaros lo que se ve. Entonces, yo apoyo la moción. Sería muy bueno ver desde el punto de vista de la medicina veterinaria la aplicación de ultrasonido en estos panoramas. Bueno, si no tenemos más comentarios ni preguntas pendientes, un agradecimiento, doctor Javier, nuevamente. La doctora Celeste casualmente nos está colocando su Instagram para ver su trabajo. Eh, tenemos una pregunta, un comentario del doctor Pablo Bravo. Vamos a ver. Te escuchamos, Pablo. Uy, ¿se escucha, no? Ahí Javier, sí se escucha. Sí, vale, vale, no. El comentario que tiene guías de la cosa de que pediatría todo es totalmente distinto de adulto. Y en relación con la evaluación del Vexus, una de las complicaciones que yo he visto en la evaluación es cuando el paciente está taquicárdico. Eh, entonces ahí en el fondo hay que aprender un poco a lo que dice David de la botonología, aprender un poco de ecografía. Ahí en el fondo un tips es aumentar la velocidad de barrido. Y eso te puede aclarar cuando no tienes conectados los electrodos para ver cuál es la sístole y la diástole. Que muchas veces el paciente uno empieza o quiere evaluar congestión, que también es otro error cuando quiere cuñar al paciente. Y ahí empieza a ver un poco cómo está la sobrecarga, empieza a calcular los balances, o muchas veces pacientes que vienen trasladados de otro lugar. Entonces, un poco ese era un comentario. Y concuerdo contigo, Javier, que en cierta medida yo creo que en la terapia intensiva tenemos mucho más, no solamente tenemos un paciente, y probablemente uno tiene que ir focalizando la medición o la evaluación ecográfica de acuerdo a la pregunta. No tratar de abarcar todo. Eso a lo mejor es un trabajo, pero no como el punto de vista práctico. Y yo hago lo mismo que tú. En el fondo, yo la ecocardio completa la hago cuando el paciente ya está estable, cuando, no sé, pues tiene buena contractilidad, o sea, tiene buena curva de presión arterial, pero la saturación venosa está baja, el láctico no ha logrado barrer, entonces un poco para buscar un poco más la fineza del manejo. Así que eso, voy manejando, así que Muchas por eso gracias. no presté la cámara. Pero justo, Muy- y acá estamos también, y yo creo que es el gran debe que tenemos
como eh, evangelizador, como dijiste tú, Javier, el poder hacer trabajo multicéntrico y probablemente con preguntas súper acotadas, porque si no eh, nos podemos perder y hay que tratar de hacerlo lo más reproducible. Y para hacer las cosas reproducibles hay que hacerlas sencillas. Totalmente, porque ahí tenemos un gran problema, Pablo, porque eso justamente, si uno, a mí todavía me cuesta tiempo hacer el Vexus, o sea, a mí no me sale como me sale una fracción de acortamiento, en una EA yo tengo que tomarme el tiempo para poder medirla, encontrar los vasos, ponerle el doble. Entonces, si yo tengo que, si me resulta complejo, cuando vos lo pones muy complejo, ya tus compañeros también se alejan de eso. Nosotros tenemos que hacerlo simple para que al hacerlo simple podamos cuantificarlo y podamos medirlo y nos resulte a todos de la misma manera. Eh, y sí, vamos a ir por ese lado, me parece, de poder simplificar. Tenemos que seguir simplificando, porque nosotros todo el tiempo estamos mirando qué hacen los terapistas de adultos. Y está fantástico, yo los veo y son miles un montón de cosas, pero yo no sé cuánto a eso nosotros podemos extrapolar realmente. Tenemos que ya es tiempo de empezar a generar nuestras propias canciones, unas nuevas. Eh, no sé, ¿quién más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo quería Ahí, acotar Edgar. muy bueno el consejo del doctor Pablo sobre las modificaciones de las velocidades de barrido para ver mucho mejor las ondas. Eso es una manera de meterle la lupa y no perderse de los detalles mínimos. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta o comentario en el chat. No, hay hay quórum para el POCUS Sonaste, veterinario. sonaste celeste, así que ya te vamos Ahí, a poner fecha. Mira que con sí, Joaquín acá estamos reclutando gente para los sábados de USPED. sí, Así que ya celeste, tenemos una charla de veterinaria crítica y POCUS. hay público. Bueno, creo que sin más comentarios, nuevamente muchísimas gracias, doctor Javier, por el tiempo. Una excelente ponencia, generó bastante discusión y comentarios positivos. Y bueno, invitándolos a todos a seguir al pendiente con los sábados de USPED por esta misma vía en este canal. Un comentario final, doctor Javier. No, sí, repetir lo del artículo. Después, en todo caso, estaría bueno que lo compartamos en el grupo de USPED para que la gente lo pueda tener y lo pueda ver. Eh, es el primer hijo de USPED del 2024 publicado, así que estamos muy contentos por ello y felicitamos a los autores de ese trabajo. Pronto se lo pasamos por el grupo, gente. Yo nada más, decirles muy feliz inicio de año. Nos encontramos el sábado que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes y bueno, 2024 de sintonía con USPED Latinoamérica. Muchísimas gracias.